¿Qué tanto sabes de astronomía? Este es un test para que pruebes tus conocimientos básicos de esta maravillosa materia. Empecemos con las preguntas. Número 1. Todos sabemos que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, pero ¿cuál es el segundo planeta más grande? Opción A, Urano. Opción B, Saturno. Opción C, Neptuno. Opción D, Plutón. Respuesta correcta, opción B, Saturno y posiblemente el más hermoso, gracias a que está adornado por sus grandes anillos. Como dato adicional, ¿sabías que las condiciones del planeta hacen que llueva diamantes? Segunda pregunta, ¿qué es un año luz? Opción A, la distancia recorrida por la luz en un año. Opción B, el tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Opción C, es la cantidad de brillo que emite la luz por un año. Respuesta correcta, opción A. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una estrella y un planeta? Opción A. Que las estrellas brillan con luz propia y los planetas no. Opción B. Que las estrellas son más grandes que los planetas. Opción C. Que todas las estrellas son calientes y todos los planetas fríos. Respuesta correcta, opción A. La diferencia entre una estrella y un planeta es que las estrellas brillan con luz propia y los planetas no. Como dato curioso, la estrella más pequeña jamás descubierta es esta. Es del tamaño de Saturno y 85 veces más masiva que Júpiter, por lo que en su superficie pesarías 300 veces lo que pesas en la Tierra. Cuarta pregunta. ¿Qué es un cuásar? Opción A. Astros excepcionalmente luminosos. Opción B. Una partícula subatómica. Opción C. Una clase de meteorito. Respuesta correcta, opción A. Un cuásar es un astro excepcionalmente luminoso y se cree que su brillo es debido a que cuentan con la presencia de un agujero negro gigante. Quinta pregunta. ¿Quién fue Copérnico? Opción A. Astrónomo que propuso la teoría del heliocentrismo. Opción B. Astrónomo que descubrió el planeta Urano. Opción C. Científico que inventó el telescopio. Respuesta correcta, opción A. Copérnico fue quien postuló la teoría del heliocentrismo, la cual nos indica que todos los planetas orbitan alrededor del Sol. Sexta pregunta. ¿Qué es un agujero negro? Opción A. Son zonas del espacio donde no cuentan con la presencia de ninguna estrella, por lo cual es totalmente oscuro. Opción B. Es una región del espacio con las fuerzas de gravedad tan extremas que ni siquiera la luz puede escapar. Opción C. Es un agujero que se forma después de colisionar un meteorito con un planeta, y el cráter es tan profundo que la luz no llega hasta el fondo. Respuesta correcta, opción B. Un agujero negro es un cuerpo del espacio con una gravedad tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar de ellos, y se forman por la explosión de una estrella de al menos 25 veces la masa del Sol, lo que se conoce como una supernova. Lo que queda colapsa y se transforma en un objeto supercompacto, un agujero negro. Séptima pregunta. ¿Quién fue la primera mujer en el espacio? Opción A, Peggy Whitson. Opción B, Valentina Tereshkova. Opción C, Sally Ride. Respuesta correcta, B. En 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio a bordo de la nave Vostok 6. Octava pregunta. ¿Cuál es el satélite natural o luna más grande del sistema solar? Opción A, Ganímedes, la luna de Júpiter. Opción B, Cordelia, la luna de Urano. Opción C, la luna de la Tierra. Respuesta correcta, opción A. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar con un tamaño que supera los 5000 kilómetros de diámetro. Es tan grande que su tamaño es incluso superior al de Mercurio. Novena pregunta. ¿Qué es un eclipse lunar? Opción A. Es un fenómeno que ocurre cuando la luna se posiciona entre el Sol y la Tierra. Opción B. Es un fenómeno que ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la luna. Opción C. Es cuando el Sol se posiciona entre la luna y la Tierra. La respuesta correcta, B. Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol. Como dato adicional, ¿sabías que la Luna también tiene movimiento de rotación? Solo que al ser sincrónico con la Tierra vemos siempre una misma cara. Décima pregunta. ¿Qué es la Vía Láctea? Opción A. Una estela que dejan los planetas tras su movimiento de traslación. Opción B. La galaxia donde se encuentra el sistema solar. Opción C. Lugar de la Luna que pisaron los primeros humanos.
Respuesta correcta, B. Es la galaxia donde se encuentra nuestro sistema solar y por tanto nosotros. Como dato curioso, se estima que en nuestra galaxia existen 100.000 millones de estrellas, y si pudieras conocer una estrella por cada segundo de tu vida, desde que naces a la edad de 83 años habrías conocido 2.600 millones de estrellas antes de morir. Esto representa tan solo al 1% de estrellas de la Vía Láctea. Hemos llegado al final del test. Cuéntame en los comentarios cuántas de las preguntas acertaste y suscríbete si aún no lo has hecho, a tu canal de ciencia y astronomía de Curious Español.